Josie, ¿y los hijos de Doña María? ¿Y tú no sabías que esa gente por el tema de la herencia tienen un problema y hasta enemigos han quedado? ¿Sabías que hay procesos en la vida que pueden unir o dividir la familia? Cuando alguien fallece, no solo deja recuerdo, también deja decisiones pendientes. Porque heredar no siempre es tan simple como parece. En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el Profesional, tenemos un importante tema: partición sucesoral. Quédate para que juntos aprendamos algo totalmente nuevo y que muchos desconocen. Aquí, en nuestro podcast favorito, Hablemos de la Familia. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Sean todos bienvenidos a una emisión más de tu podcast Hablemos de la Familia. Es un espacio de reflexión y enseñanza donde buscamos aplicar los principios de la palabra de Dios a la cotidianidad de nuestra vida diaria. Y hoy tenemos un tema que vamos a abordar, pero tenemos, amada, una invitada muy especial que va a compartir con nosotros. Claro. ¿Quién nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña la doctora Elisa Herrera de Roa, hermana querida, que queremos mucho, que comparte con nosotros el ministerio y eso nos alegra bastante porque es una hija de Cristo. Amén. El tema que tenemos es un tema... Pero espérate, Amanda, hay que decir la especialidad de la hermana. O sea, no es que tenemos un puro abogado solamente, tenemos una persona especialista en el tema Derecho sucesoral y el familiar, derecho de familia. Por Sí. lo cual nosotros vamos a profundizar estos temas que son parte de una realidad diaria, porque no queremos pensar en eso, Amanda, pero muchas veces tenemos que entender que vamos a partir. Y vamos a Es una abordarlo es de una manera legal y de manera Cristiana, desde el espiritual punto de también vista cristiana. espiritual. Muy El bien. tema es partición sucesoral, que vamos a trabajar con nuestra querida hermana. Amén. Hola, bienvenida, hermana querida. Bueno, gracias. Me alegra muchísimo estar de nuevo aquí y sobre todo a tratar temas que sé que son parte de las necesidades de la comunidad y sobre todo de nuestra comunidad religiosa. Así es, así es. Que muchas veces genera conflictos. Sí. Es una realidad y la muerte a veces es imprevista. Pero no ¿qué, estamos preparados. Sí, ¿qué es ese? Podemos definir lo que es la partición sucesoral. Sí, la ¿Qué partición es el procedimiento por el medio del cual las personas ponen término a su indivisión. Dividen los bienes que han heredado de la persona que fuera su esposo, fuera su hermano, quien según la calidad que tú tengas para esa sucesión, lo dividen y ponen término a esa indivisión. ¿Y cuál es el propósito? El propósito, como te dije, es no estar en indivisión. Nadie está obligado a estar en indivisión y el propósito es que cada cual pueda disfrutar de lo que es el bien que en este momento le está tocando porque una persona ya no está en el plano físico. Exactamente. Eso quiere decir que cuando uno de los cónyuges va a la presencia del Señor, pues lógicamente el cónyuge superviviente, que es en la relación de matrimonio que tiene una comunidad de bienes, como tú muy bien lo dices, pero vamos a asumir que en esa relación hay hijos. Empecemos con ese escenario. ¿Qué pasa con los bienes cuando existe un esposo o una esposa y hay hijos? ¿Cómo funciona la ley? Dependiendo del régimen matrimonial que esa pareja haya adaptado al momento de contraer nupcias, entonces va a ser el proceso de su determinación de herederos. En principio, cuando tú tienes una comunidad de bienes, el cónyuge que sobrevive es el propietario del 50% y los hijos de este o su familia cercana hasta la 12ª generación son el dueño del otro 50%, dependiendo si esa relación tuvo hijos o no. Ok. Si esa relación no es que la esposa o el esposo, el cónyuge hereda el 50%, sino No. que de antemano es dueño de ese 50%. Si se casó por el régimen de comunidad de bienes, entonces Exacto. de los bienes es el propietario del 50%. No. Si no se casó con, perdóname, Sí. que
Si se casaron con división de bienes, solamente heredan Solamente los hijos. van a partir en esa partición sucesoral los bienes que son comunes, porque a partir de casarse ambos tuvieron bienes conjuntos y bienes separados. Solamente entran en esa partición los que se casaron con un régimen diferente a la comunidad de bienes, los bienes que ellos como pareja construyeron juntos. Elizabeth, ese proceso, en un momento donde, bueno, uno de los dos cónyuges está en un duelo, los hijos también están en duelo, pero hay bienes materiales involucrados, hay un proceso que debe darse, que no solamente debe darse, sino que tiene hasta plazos que dan las instituciones gubernamentales para que eso se pueda ejecutar. Si no se ejecutan en esos plazos, hay una serie de consecuencias, ¿verdad? Sanciones. Y sanciones. Elizabeth, ¿cuáles son las principales experiencias que tú has tenido en el manejo de ese proceso en función de personas de diferentes tipos? Bueno, en el ámbito judicial, la partición sucesoral generalmente son litigiosas, debido a que los hijos, los cónyuges, el que sobrevive, no se pone de acuerdo con relación a cómo se van a partir los bienes, y algunas personas creen que aunque su cónyuge ya no está en el plano, en la tierra, entonces cree que puede disponer de esos bienes sin tener que rendir cuenta a las personas que le sobreviven. El hecho de, actualmente los tribunales están llenos de particiones litigiosas. Recordando antes de decir que es una partición litigiosa, que la partición puede tener 3 tipos. Puede ser amigable, que generalmente se conoce, todas deben pasar por el tribunal, porque recuerden que el tribunal de tierra, si es un inmueble, es quien titula, ordena al registrador pasar los títulos a nombre de los nuevos propietarios. Puede ser litigiosa, que es la que más se da, y también puede ser una partición testamentaria, donde ya el cónyuge que desapareció hizo notas o dejó un testamento diciendo cómo él quería que su bien se repartiera entre las personas que le sobreviven. Pero hay una ley Sí. que difiere del testamento, tengo entendido, ¿verdad? Hay parte que se Que le limita. protege fuera. Que No, Hay limitación. en Hay cuanto a- limitaciones en los testamentos. Una persona que tiene bienes puede testar sus bienes. Si tiene un solo hijo, solamente puede testar el 50% de sus bienes. Si tiene, si tiene 2 hijos más, hasta la 3ª parte. Y si tiene más de 2 hijos, tiene que hasta la 4ª parte puede testar. Un máximo de un 25%. Exacto. Muy bien. ¿Cómo tú dirías, aquí debemos hablar, cómo debe un cristiano enfrentar ese proceso? Aparte del dolor, que los cristianos también sabemos Sufren, que tenemos esperanza, que vamos a encontrarnos pues en el cielo, y que tenemos la esperanza que nos da la Biblia de que nosotros vamos a encontrarnos con nuestro cónyuge en el más allá. Entonces, lo del el cristiano que tiene hijos que quieren no seguir en división, que quiere repartir los bienes que dejó su padre o que dejó su hermano. Entonces lo ideal es que un cristiano asuma la partición por la vía más fácil, que es la vía que los tribunales llaman como graciosa o administrativa, poniéndose de acuerdo con la otra parte y dividiendo los bienes que son parte de esa masa sucesoral. Entonces tú estás diciendo que hay varias formas de hacer la partición. 3. 3, ¿cuáles son? De manera graciosa, que es la que te pones de acuerdo. Que es la Amigable. amistosa, una La amigable. amistosa, se llama partición amigable, Ok. así mismo. Hay otra que es litigiosa, en la que tú eliges a un juez para que la haga, para que sea el veredicto de él, que sea el que se ejecute, ya sea vendiendo los bienes en pública subasta, lo que son de difícil partición, o poniéndose de acuerdo todos en que llegaron al tribunal porque no están de acuerdo, Claro. o vendiendo los bienes a un precio razonable que permita que las partes reciban cada uno la porción que le corresponde. Una Y pregunta. la testamentaria fue la que ya dije, que es que ante el notario público, la persona que ya, el de cuyos, el que ya murió, va y levanta mis bienes, yo quiero que se dividan de esta manera. Por eso anteriormente habíamos hablado de algunos impedimentos que Ok. impone la ley. Ok. Pero yo me pregunto, ¿por qué llegan a litigio por tu experiencia, verdad? Tu conocimiento.
¿Por qué llegan a litigios si la ley es específica, como tú dijiste? Bueno, le toca al cónyuge el 50% porque le toca, los hijos de tal manera. ¿Por qué por lo general suele haber litigio? Porque no se ponen No de se acuerdo. ponen de acuerdo, pero si la ley le dice, mira, lo que te toca es esto, entonces, ¿por qué el desacuerdo? Todos los días estamos en los Pues la tribunales. inconformidad. Todos los días estamos en los tribunales porque la gente no quiere cumplir la ley. La gente quiere hacer la ley omisa o interpretarla a su manera. Y recuerden que la mitad de la ley es interpretativa. Entonces mucha gente decide que vamos a decir, este carro era de mi papá y yo no lo voy a entregar porque era de mi papá, pero el carro es de una comunidad. Y si tú tienes otros hermanos, también se da mucho caso de inclusión y de exclusión. En República Dominicana hay muchos tipos de exclusión en materia de partición sucesoral, porque hay muchos hijos que reconocí, muchos hijos que no son míos, otros que están ejerciendo derechos que no tienen. Entonces, en derecho hay una figura que se llama mucho exclusión, pero también existe la inclusión. La inclusión es de personas que, siendo hijas de personas determinadas que ha fallecido, no fue declarada ni fue parte de la vida de esa persona, pero cuando ya se trata de dividir bien, entonces vienen a la masa sucesoral. ¿Y si hay ADN de él? Exacto. Le toca entonces, igual, la prueba para incluirte en una sucesión, en una partición sucesoral, tiene que ser o una prueba de ADN, un acta de nacimiento o un ADN con tus otros hermanos. Entonces, igual pasa para excluirte. Tengo que demostrar que tú no eres parte de esa masa sucesoral. Se ha dado casos, por ejemplo, de hijos que dicen, bueno, yo fui quien cuidé a mi mamá o a mi papá toda la vida y tú vienes a aparecer, a ti no te toca nada, todo es mío, o a mí me toca más porque yo fui que lo cuidé. Todos los días aparece alguien que cree que sus papás les deben porque cumplió el deber de cuidarlo, que es el único mandamiento con promesa de la Biblia. Honra a tu papá y a tu mamá, y eso incluye cuidarlo. Y muchas veces lo cuidan con esa intención. Mucha gente está depredando los patrimonios de sus papás, que en calidad casi de robo, con tal de que los otros hermanos no tengan ningún provecho de los bienes de su papá. Wow. El principio de indivisión, que es algo que genera muchos problemas en las particiones, porque a veces hay partes que no quieren dividir nada y los demás hay otros que sí quieren dividir. ¿Cómo se maneja esto? Mira, realmente ese es un problema de casi la mitad de la familia dominicana. En este momento yo estoy cursando en el tribunal una partición en que todos los bienes, todo el mundo está de acuerdo en dividirlo, excepto la casa donde vivían sus padres. Porque su mamá dijo en una ocasión que estaban en una fiesta que no vendieran esa casa y que todos los años se reunieran ahí. Entonces, de esos que quieren mantener la casa de su papá y su mamá, quieren que sus hermanos colaboren con el mantenimiento y quieren que se invierta en esa casa. Pero mucha gente dice, pues yo vivo en Estados Unidos, yo venía ahí porque mi papá y mi mamá vivían ahí, ¿por qué tú crees que yo voy a seguir aportando dinero para mantener esa casa? Entonces, ese tipo de problemas que nos creamos los dominicanos con querer guardar una tradición de que papá y mamá ya no están porque voy a guardar una casa, para que voy a tener una casa cerrada porque debo cuidar. Yo pensé que era que quedaba uno de los papás, ninguno de los dos. Ninguno, y ya todavía, mucha gente no quiere que se venda el bien, no, porque mi mamá está viva, no vamos a vender ese bien, pero tú tienes intereses porque tú eres hijo, y quizá esa no es tu mamá, tú eres hija de otra relación, entonces no vamos a vender la casa. Yo entiendo que eso es muy emocional, pero al final la ley no es emocional, la ley es la ley, hay que cumplirla. Usted o desinteresa a esa gente del beneficio que van a obtener de esa casa, o usted tiene que vender esa casa para darle los beneficios, porque nadie está obligado a estar en división, y la ley protege a la gente que quiere dividir y le da herramientas para eso. Sí, pero así mismo como lo dice la ley, que es para obligar a llegar a un acuerdo, algo que las partes no están dispuestas a lograrlo de manera libre. Y no es menos cierto que desde el punto de vista cristiano, ahora lo voy a abordar desde el punto de vista cristiano, nosotros debemos buscar la justicia, la equidad y sobre todo darle prioridad a la relación familiar sobre los bienes. Eso significa claramente
reconocer las necesidades que tiene el otro. Porque yo puedo tener la intención de retener un bien, porque es algo emocional, pero hay alguien de la familia que le toca ese bien, le toca una parte de ese bien y lo está necesitando porque está pasando por una situación X o Y. Entonces, a veces estamos caminando por un camino que desde el punto de vista de lo que puede ser, es que muchas veces lo más triste de todo esto es que cuando eso llega al litigio, las familias se destruyen, se desunen y terminan completamente fragmentadas a través de una partición. Familias que normalmente tenían una buena convivencia antes del evento y del suceso, pero después de ese suceso quedan completamente deterioradas, rasgadas, dolidas, algunos con raíces de amargura y con diferencias que difícilmente se resuelven en el futuro porque la albergan en su corazón. ¿Qué tú puedes recomendar sobre esto, Elisa? Bueno, siempre les recomiendo a mis hermanos que busquen la equidad, la igualdad y que recuerden que que la palabra siempre nos exhorta a cuidar de las viudas y a cuidar de los huérfanos. Wow. Y sobre todo a protegerlos. Sí. También dice la palabra que es obligación de los que tienen mejor posición ayudar a los que están desvalidos y oprimidos. En este caso, el deber de todo cristiano, buen cristiano, y es la verdadera religión, es ayudar a los huérfanos y a los oprimidos. Entonces, si mi acción va en contra del pan de un huérfano o de la estabilidad de una viuda, entonces le estoy faltando a Dios. Exactamente. Amén. Yo creo que tú has dado en la diana, yo creo que sí, sabemos que hay un esquema legal, pero también hay una justicia, esa es la justicia de los hombres, la que tenemos aquí con las leyes. No decimos que se violenten, ni mucho menos. Estamos apelando a la justicia que nosotros tenemos, que proviene de lo más alto. Y que nosotros, nuestro accionar debe ser en base a una justicia superior, porque la justicia de los hombres es imperfecta. Claro, pero la justicia de Dios es perfecta. Y Dios siempre, y uno ve las Escrituras, y ve la gran dedicación que el Señor hace con las mismas tradiciones judías. ¿Tú te acuerdas de los 7 años y que a los 7 años entonces había un tiempo donde la tierra se dejaba de estancar y la gente podía recoger y que tú no podías tomar todo de tu fruto, sino que tú tenías que dejar una parte para que el que transeúnte pasara y lo tomara y que cada tiempo largo pues tú tenías que terminar eliminar la deuda que tenga una persona contigo, condonarla. Y entonces, ¿por qué? Porque va buscando un sentido de lo que tú acabas de decir, vamos a ver cómo está la conformación familiar, vamos a ver quién necesita y en qué momento está. Porque muchas veces, cuando tenemos padres, ¿verdad? Tenemos padres y uno de ellos parte, y muchas veces el que parte es el que sostiene la familia. Entonces, como comentábamos antes de empezar el podcast, que tú hacías ese señalamiento, y tú dices, y la persona que queda, la señora, la esposa, pues lógicamente siempre fue la unión en la familia, porque estuvo en el hogar todo el tiempo, y de un momento a otro le sacan todo. Entonces, y podemos hablar cuando hay mucho, porque si cuando hay mucho, da para todos. Pero el tema es cuando solamente a lo mejor esa persona deja una casa. La casa familiar. Solamente la casa familiar. Y esa persona, y ni siquiera una casa grande, sino una casa donde puede vivir en dignidad. Y entonces en ese momento hay hijos que dicen, ¿sabes qué? Tú te tienes que mudar, yo no tengo que ver, tú tienes que darme el 50% de eso. Y entonces tiran a la madre. Otros 50 a veces no dan ni sí, para no, y tiran a la madre a una inestabilidad y no estamos honrando a padre y madre. ¿Cómo tú ves eso, Elizabeth? Me lo pregunta como cristiana, ¿verdad? Sí. Ok, dejamos el abogado al lado. Esa sería una situación que yo no la considero nunca. Yo nunca le diría a mi mamá, tú tienes que vender la casa porque mi papá ya partió y ahí hay unos beneficios para mí. Al contrario, el buen cristiano o la buena cristiana lo que debe es, ¿cuál es tu necesidad? Exactamente. ¿Cuál es mi aporte? ¿Cómo yo te voy a ayudar?
que es lo que hace la iglesia. Mira, hermana, usted tiene que dirigirse a tal hermana porque ella enviudó y sus niños tienen que seguir yendo a la escuela. Exacto. Pregunta si ya se alimentaron, que eso es lo que hacemos como buenos hermanos. Me imagino que como buenos hijos debemos ir la milla más. Pero Exactamente. siempre, o muchas veces se da que hay uno que no está de acuerdo con todo eso, o que no es cristiano, o que saca las uñas en ese momento. Hermana, otra preguntita. ¿Las deudas se heredan? Claro Porque que hay sí. gente que ve, papá tiene una casota, tiene 3 carros, tiene esto, tiene lo otro, pero piensan que... La masa sucesoral se compone de los activos y de los pasivos. Cuando aceptas el activo, entonces estás aceptando el pasivo. Pero hay algunos bienes, algunas deudas que son reconocidas por la Dirección General de Impuestos Internos, que es el rector de esto. Dice la renta que las deudas que tiene el decuyus, que se pueden contar en contrato, en préstamo, esas van a ser objeto de observación porque tú vas a pagar del patrimonio que vas a heredar, tú vas a pagar una comisión a la DGI. Entonces ellos toman en cuenta Vas a tributar. Sí, Exacto. lo que es enfermedad final, lo que son los gastos funerarios, las deudas que son comprobables, que están en pagaré, que están en contrato. Entonces, Tarjeta de sobre crédito. eso, la ley lo reconoce como deuda y lo resta de lo que tú vas a tributar al Estado. Incluyendo los gastos médicos. Sí, la última enfermedad se llama. De Ok. lo que va a tributar al Estado. Es Te decir, no de... descuentan esos gastos que tú hiciste con anterioridad a la muerte de la persona, Ok. que son comprobables. No lo descuentan del bien, sino de lo que se supone Lo que que se va pasa a es que el tributar. bien te lo tasa. Vamos a decir, yo tengo una casa que vale 10 millones, pero los inmuebles que están dentro valen 1 millón, entonces yo le voy a tributar al Estado por esos 11 millones. Exacto. Claro. Pero en lugar de cobrarme por los 11 millones, yo gasté 1 millón en enfermedad. Él debía 2 millones en un pagaré. Él debía... Entonces, esas deudas la toma en cuenta. Y en lugar de tributar por el 3% de los 11 millones, voy a tributar por el 3% de esos 11 millones menos las deudas que tengo. Pero eso es importante para fines de saberlo. tributación. Para fines de tributación. Ahora bien, para fines reales de De deuda repartición. para los que reciben, ellos están comprometidos también a pagar esas deudas. Existen los medios y existen los tribunales, porque si tú aceptaste lo activo, seguro que te va a Ok. perseguir el pasivo. Porque hay mucha gente que piensa que ya él murió, esa deuda se Exacto. quedó ahí. No, Siguiendo de el hecho, ejemplo que tú dijiste, de los 10 millones de la casa, hay que pagar la deuda de gastos médicos, de esto y de lo que quede, me imagino que entonces que vamos a... de hecho, para aperturar una partición también lo puede hacer un tercero. Si yo tengo una creencia, el deudor se me murió, pero dejó una casa, mi creencia yo la voy a ejecutar para que me paguen de ese bien que dejó. Ya. Entonces, por eso muchas particiones no son aperturadas por la cónyuge superviviente, el cónyuge superviviente. Pues un banco. Ni por los hijos. Puede ser un tercero que tenga una creencia conmigo. ¿Y cuáles son los elementos clave del proceso de partición? Siempre debe haber una determinación de herederos. La determinación de herederos es el documento que dice, conocíamos a fulano estaba casado con Perencejo o Perenceja y tenía de hijo a fulano, a fulanito, fulanita o cuantos hijos tuviera. Entonces ese documento que se hace con todas las actas de nacimiento, matrimonio, todo que tú aportas, entonces va a determinar quiénes son las personas que tienen calidad sucesoral y quiénes son la gente que pueden reclamar sobre el bien que le pertenecía a ese fulano. Claro, claro. Si hay una familia que tiene o tuvo 4 hijos, de los cuales, qué sé yo, uno falleció, primero que los padres, y fallece un padre, ¿cómo se hace la repartición? Si Suponiendo que dejó una viuda el hijo también. Le toca Ahí la- vamos. Si tuvo descendencia, entonces ese hijo, que es nieto del que acaba de fallecer, va a entrar a la sucesión en ese grado. Claro. Solo el hijo, no la viuda. La viuda no, porque la viuda entró en la sucesión de su marido. Exactamente. Y una pregunta.
¿Qué derechos tiene el cónyuge sobreviviente? Si el cónyuge superviviente estaba casado por el régimen de comunidad de bienes, es la propietaria del 50% del bien que compone la masa sucesoral. Que es el típico matrimonio. El matrimonio clásico. Clásico. Si estuvo por otro régimen de matrimonio, va a ser propietaria de los bienes que ellos ambos tuvieron en común después que se celebró el matrimonio. Recordando que los bienes que recibe en la misma condición por sucesión, porque tu padre murió, no son parte de la comunidad matrimonial. Bien. Amanda hizo un escenario de un cónyuge que muere, que tiene 3 hijos, y entonces uno de esos hijos fallece. Tenía 4, le pusiste. Bueno, a mí es intrascendente, fue un ejemplo. Para los números, es mejor Exacto. para los números, que Sí. son 4 hijos, uno fallece, inclusive antes que los padres, ¿verdad? Pero no se ha casado ni tiene descendencia. Quiere decir que la proporción del padre cuando fallece se divide entre los otros 3 hijos. Sí, porque son sus hermanos Los siguientes herederos. Los siguientes herederos, a menos que su madre sobreviva. La madre o el padre. Porque la madre va madre y hermanos. Para el que no tiene La descendencia. madre de él. De él. Sí. O el padre de él. Sí, estamos hablando de que hay una partición sucesoral de una pareja que tuvo 4 hijos. Sí. Si hay una partición sucesoral de una pareja que hay un cónyuge superviviente, el cónyuge superviviente va a ser el primero en la línea de edad del hijo que murió sin descendencia. A los hermanos Ajá. no le tocaría nada. Sí, o Los sea, a la hermanos pueden mujer ser parte, superviviente. pero A la mamá, sí. al cónyuge superviviente, A la mamá o al que es la papá mamá sobreviviente. de uno de los hijos de cuyos, que Oh, acaba de mira morir. qué interesante. Eso sí, es Por así. eso dice madre y hermanos en primer rango si no tiene descendencia. ¿Cuáles son los límites testamentarios? Si tienes en principio, para los que tienen hijos, si tienes un solo hijo, vas a guardar, va a hacer una reserva legal, se llama del 50%. Si tiene más de 2 hijos, del 40%. Y si tiene 2 o más, del 30% de la reserva legal. Eso quiere decir que él puede disponer libremente de esa porción. De la otra porción. Exacto. Ujú. ¿Tú has visto en algún momento en tu ejercicio profesional aquí en República Dominicana que uno de los cónyuges haya dejado un testamento donde esa reserva legal se la haya dejado a su esposa o a su esposo? No, he visto padres que dejan testamento exclusivo para sus hijos, fulano, perencejo y sutanejo, pero a perencejita y a sutanejo no. Lo que denominan desheredarlo. No necesariamente. No puede. Cuando no hay desheredación, ni hay una figura que ahora olvido, que es cuando tú has hecho algo insano contra tu padre o tu madre. Entonces, puedes testar, pero siempre va a proteger, el Estado va a proteger, dependiendo del orden de hijos, y la tercera parte, la cuarta parte de ese testamento. Tú puedes testar, pero va a tener siempre que respetar esa... La proporción que sí le tocaba de ley al muchacho. No, de ley no, porque recuerda que solamente no va a tener igual que sus hermanos. Va a tener de la tercera parte lo que del Exacto, por eso testamento, digo. lo que le corresponda, porque la ley se lo resguardó. Ujú. Wow. Yo creo Se hace que- complejo. Necesitamos una doctora para que nos explique bien eso. Definitivamente. Cuando se empieza Lo a complicar. importante que yo veo aquí de todo esto que uno Perdóname, tiene que estar Amanda, yo quiero informado. hacer Sí, una claro. pregunta antes de eso. Ese proceso existe en la ley desheredar a un hijo. ¿Y por qué qué razones jurídicas tú puedes tener para ese? Los que cometen violencia contra su padre, los que su papá sienten que no se sienten protegidos con ellos, los que hay algunos que lo han matado. Entonces esa gente se quedan deshabilitada para participar en ese patrimonio, en esa masa sucesoral. Ok. Amanda, tú ibas a decir algo. La verdad yo estaba despidiendo, yo estaba estaba ¿Ya se nos viendo acabó el que tiempo? Se nos acabó el ¿Cómo tiempo. va a ser? Qué Qué rápido. pronto, qué bueno. Y que óyeme, y que es muy importante toda esta información porque muchas veces surgen los litigios por desconocimiento.
las luchas entre los hermanos y los disgustos y todas esas cosas es por puro desconocimiento. Pero si estamos informados, como nos ha informado nuestra querida profesional en el área y hermana en Cristo, estamos bien. Yo quiero agradecer a Elizabeth la participación Amén, en el podcast sí. en el día de hoy. Pero no quiero terminar sin informar y de compartir con ustedes la importancia de que estos procesos, que a veces pueden ser dolorosos, porque muchas veces tienen que ejecutarse en un momento donde estamos dentro del dolor. Y donde muchas veces también hay personas que no actúan de la manera más equilibrada en esos tiempos. Que al final de todo lo importante es que los procesos sucesorales se puedan ejecutar bajo el concepto de una justicia, equidad, como dijo Elizabeth, y sobre todo en el amor, evitando bajo toda posibilidad que se puedan presentar, que podamos desarticular la familia sencillamente por bienes materiales. Los bienes materiales están ahí hoy, pero mañana pueden desaparecer. Sin embargo, la relación que tú tienes con un hermano o una hermana, con tu padre o tu madre, siempre estará ahí. Amén. Y vale mucho más que cualquier bien. Y eso va a ser indeleble, quiere decir, esa sangre que corre como familia estarán ahí siempre presentes. Mientras que los bienes hoy tú los puedes tener y mañana los puedes perder. Y hay personas que han sabido ir detrás de los bienes a expensa de sacrificar su relación familiar, de su núcleo familiar, y después han tenido que llorar con lágrimas el hecho de perderlo todo y entonces haber perdido la familia, que es lo más importante. Wow, así que muy te bonito. exhortamos y queremos ahora, antes de terminar, pues darle el cierre con una oración, que nos pongamos todos para orar al Padre. Señor Dios bueno, Dios de gracia, sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo, un Dios de equidad. Enséñanos, Señor, a tener esa justicia y aplicar la justicia y la equidad en todas las acciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Y sobre todo si estamos viviendo, aquellos que están viviendo en un proceso sucesoral, donde están en medio de un litigio, Señor. Toca sus corazones y hazle entender la importancia de que estos procesos no desgarren el tejido de la familia. Amén. Que podamos perder por bienes materiales lo más importante, que es el amor y la coinonía entre los hermanos y los padres y los hijos y la familia en un todo. Porque lo material se puede ir, pero la relación permanecerá para siempre. Y lo más importante es que entendamos que nuestra familia siempre va a estar ahí para nosotros, no necesariamente los bienes. Y que los bienes son un medio, no es un objetivo de vida, ni mucho menos. Sin embargo, la familia es algo que tú nos regalaste, porque hemos nacido en la familia que tú elegiste para nosotros, Señor, y que tú dispusiste para nosotros. Que tengamos un corazón lleno de amor para todos ellos y que la justicia esté por encima de los intereses mercuriales. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Y a todos ustedes, gracias por este tiempo, por haber compartido con nosotros este podcast de Hablemos de la Familia. Y será hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia.